La vida no se mide con relojes ni con calendarios, aunque a veces insistimos en mirarlos como si fueran brújulas del destino. Creemos que la felicidad tiene fecha de entrega, que la promesa tiene un límite de espera, que los milagros deben ajustarse a la agenda de nuestras ansias. Vivimos con la ilusión de que todo debe suceder cuando lo queremos, cómo lo queremos y en la forma que diseñamos en nuestras expectativas. Y cuando no ocurre, cuando el cielo no responde al instante, el corazón tiembla y la mente comienza a fabricar teorías oscuras. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que mis oraciones fueron ignoradas? ¿Será que lo que anhelo nunca llegará? Ese diálogo interno, esas preguntas silenciosas que a veces no confesamos a nadie, pesan más que cualquier carga física. Caminamos con la sonrisa dibujada para los demás, pero por dentro arrastramos la sombra del desánimo. Es allí donde la fe parece un hilo demasiado frágil y el alma se convierte en un desierto reseco. Pero lo que llamamos demora muchas veces es la manera en que Dios prepara el terreno de lo eterno. Lo que tú percibes como un silencio insoportable, Él utiliza como taller secreto para moldear tu carácter, para limar las aristas de tu orgullo, para vaciarte de lo superficial y llenarte de lo esencial. Porque si recibieras hoy lo que tanto súplicas, tal vez lo perderías mañana. Si la puerta se abriera de inmediato, tal vez entrarías con un corazón incapaz de sostener la responsabilidad, incapaz de honrar la bendición. Dios no juega con tu vida, no improvisa con tus sueños, no entrega joyas en manos que aún no saben cuidarlas. Y aunque tu reloj grita impaciencia, el suyo late en compases de eternidad. Él no llega antes ni después. Llega cuando la raíz está profunda, cuando la tierra está fértil, cuando la semilla puede florecer y sostenerse contra el viento. Y sé que duele. Sé que en la espera las noches se hacen más largas y las lágrimas parecen multiplicarse. Sé que mirar al cielo y no escuchar respuesta hiere más que cualquier palabra de rechazo. Sé que sentir la vida detenida mientras todo a tu alrededor sigue avanzando crea la sensación de que estás quedando atrás, olvidado, invisible. Pero escucha, tu historia no está en pausa. Aunque no lo veas, algo se mueve bajo la superficie. Como la semilla que descansa en la oscuridad de la tierra, invisible al ojo humano, pero en lo secreto está rompiendo su propia cáscara para poder nacer. Así está tu vida. En lo oculto se está gestando lo que aún no puedes imaginar. Un día mirarás atrás y entenderás por qué ese amor no llegó cuando lo pediste, por qué esa puerta se cerró cuando estabas listo para cruzarla, por qué esa oportunidad desapareció justo cuando parecía perfecta. Entenderás que no era rechazo, era protección. No era demora, era maduración. No era silencio, era una estrategia amorosa que evitó que tomes algo a destiempo, algo que hubiera terminado por destruirte en lugar de edificarte. El tiempo de Dios no sigue la lógica humana, porque lo que Él construye no es pasajero, no es efímero, no es un aplauso que se apaga con el ruido del día. Lo que Él prepara es eterno, profundo, inquebrantable, y cuando finalmente llegue, cuando las piezas se encajen y la promesa se haga carne frente a ti, vas a caer de rodillas y vas a decir, ahora entiendo. Valió la pena cada lágrima, cada espera, cada silencio, porque solo Dios podía hacerlo tan perfecto. Esperar no es estar inmóvil. No es quedarte con los brazos cruzados mirando el techo, con el alma en pausa, suspirando por lo que no llega. Esperar no es un estado de parálisis, es un ejercicio de fe activa. Es como caminar con los ojos vendados sabiendo que, aunque no ves el camino, tus pies no están solos. Alguien invisible te guía. Porque la espera no es tiempo perdido, es un taller donde tu corazón se fortalece, donde tu carácter se expande, donde tu confianza deja de ser teoría para convertirse en experiencia real. Hay quienes confunden esperar con rendirse, como si la fe fuese una excusa para no hacer nada, como si creer en lo divino significara abandonarse a la inercia. Pero la verdadera fe no es pasiva, es una fuerza en movimiento, una llama que arde en medio de la oscuridad. La espera verdadera te empuja a sembrar incluso cuando la tierra parece estéril, a orar incluso cuando las palabras parecen estrellarse contra el cielo sin respuesta, a levantarte una y otra vez aunque no haya aplausos, aunque no haya testigos.
aunque no haya evidencia de que algo está cambiando. Esperar es seguir sirviendo con las manos vacías, seguir sonriendo cuando el corazón está cansado, seguir amando incluso cuando nadie te devuelve el amor como lo das. Es levantarte cada día y decidir que no vivirás desde la queja, sino desde la esperanza. Y sé que a veces esa decisión se siente heroica, porque todo dentro de ti grita lo contrario. La mente te susurra que te detengas, que ya no vale la pena, que nadie ve tu esfuerzo, que nada cambiará. Pero en esos instantes es donde la fe se vuelve más valiosa. Cuando no tienes nada que mostrar, cuando no hay señales externas, cuando tu único sustento es una promesa invisible. En esos días la fe no es glamour, no es escenario, no es aplauso. La fe es transpirar mientras trabajas en silencio, es estudiar cuando nadie cree en ti, es dar lo mejor de ti aunque nadie lo note, es caminar por arenas movedizas con la confianza de que no te hundirás. Esa fe práctica, concreta, cotidiana, es la que abre puertas que no se ven, porque lo que haces mientras esperas revela cuánto confías en realidad. Si en la espera te amargas, te endureces, te llenas de cinismo, entonces la espera te roba. Pero si en la espera eliges crecer, eliges aprender, eliges mantener la pureza de tu corazón, entonces la espera se convierte en un regalo disfrazado. Es como el atleta que entrena en la sombra. Nadie aplaude sus madrugadas, nadie observa sus caídas, nadie celebra sus horas de disciplina. Pero un día, cuando se alce en el podio, comprenderán que su victoria se forjó mucho antes, en el anonimato de su entrenamiento. Así es contigo. La victoria que mañana celebrarán los demás se está escribiendo hoy en tu silencio, en tu constancia, en esa fe que eliges sostener, aun cuando todo parece gritar que ya no hay motivo. Esperar es un arte secreto. Y quienes lo practican no se quedan con las manos vacías. Esperar no es inacción, es sembrar en lo invisible para recoger en lo eterno. La herida es un maestro silencioso y aunque nadie lo quiera invitar a su vida, llega sin aviso, irrumpe con violencia, sacude los cimientos y deja cicatrices que a veces quisiéramos borrar. Pero la verdad es que sin esas cicatrices, nuestra alma no tendría profundidad. El dolor no es un castigo, es un cincel que esculpe la obra que aún no ves en ti mismo. Cada lágrima derramada en la soledad, cada rechazo que partió tu orgullo en 1000 pedazos, cada fracaso que parecía anunciar tu ruina, todos esos golpes han sido parte de un proceso que te está formando, no destruyendo. Sé que cuando la herida está abierta todo parece injusto. El corazón se pregunta, ¿por qué a mí? El alma suplica, ¿qué hice mal? Y el silencio se convierte en un eco insoportable. Pero escúchame, el dolor no significa abandono. No eres menos amado porque sufres. No estás más lejos de la promesa porque sangras. Al contrario, muchas veces es en el dolor donde la obra más profunda se gesta. Piensa en la semilla que se quiebra en la tierra. Para florecer, primero tiene que morir en lo oculto, romper su cáscara, dejar de ser lo que era. Así eres tú. Esa pérdida que creíste que te arruinaría está abriendo espacio para una nueva versión de ti, más auténtica, más compasiva, más fuerte. Ese rechazo que tanto te dolió estaba empujándote fuera de caminos equivocados para acercarte a lo verdadero. Esa traición que te hizo desconfiar te está enseñando a discernir, a elegir mejor, a no entregar tu corazón donde no será cuidado. El dolor puede ser cárcel o puede ser escuela. Puede encadenarte a la amargura o puede liberarte hacia una comprensión más amplia de la vida y de ti mismo. Y aunque ahora tal vez no lo veas, habrá un día en el que mirarás tus cicatrices y dirás, no fue en vano. Porque cada una de ellas te ha dado un lenguaje que otros necesitan escuchar. Te ha dado una voz para consolar, para comprender, para acompañar a quienes están atravesando la oscuridad que tú ya conociste. El sufrimiento que hoy parece insoportable se convertirá en testimonio mañana. Ese momento donde sentiste que todo se derrumbaba será recordado como el inicio de tu levantamiento. Porque no hay resurrección sin muerte, no hay gloria sin cruz, no hay plenitud sin haber atravesado primero la sequedad del vacío. Y aunque preferiríamos un camino sin lágrimas,
La vida nos enseña que son precisamente esas lágrimas las que fertilizan la tierra de nuestra fe. No tengas miedo de tu dolor. No lo niegues, no lo ocultes, no lo maquilles para parecer fuerte. Abrázalo. Permite que haga su obra. Permite que te refine. Permite que te transforme. Porque llegará un día en el que lo que ahora te pesa será la fuerza que sostenga a otros, y lo que ahora duele se convertirá en un testimonio de esperanza. La herida, aunque hoy arda, será mañana la prueba de que sobreviviste, de que resististe, de que te levantaste más fuerte que nunca. El silencio es uno de los lugares más difíciles donde el alma puede habitar. Nos incomoda, nos desespera, nos hace sentir abandonados. Porque cuando pedimos algo al cielo y lo único que recibimos es un eco vacío, la mente se llena de sospechas. ¿Acaso Dios se olvidó de mí? ¿Será que ya no escucha? ¿Será que estoy hablando con las paredes de mi cuarto en vez de con el infinito? El silencio, más que cualquier palabra, puede convertirse en una herida punzante. Pero te digo algo, el silencio no significa ausencia. El silencio no es abandono. El silencio es estrategia. Hay silencios que son laboratorios de fe. Son esos tiempos en los que no escuchas nada y sin embargo aprendes a caminar no por lo que sientes, sino por lo que sabes. Porque si tu fe depende de señales visibles, de palabras audibles, de resultados inmediatos, entonces tu confianza es frágil, es condicional. Pero cuando logras mantenerte firme en medio del silencio, cuando decides creer aunque no haya un solo indicio externo, entonces tu fe se convierte en inquebrantable. El silencio de Dios no es indiferencia. Es la forma en que Él te lleva a descubrir quién eres cuando nadie te aplaude, cuando nadie te confirma, cuando nadie te sostiene. Es en el silencio donde el corazón se purifica, donde las intenciones se alinean, donde los motivos se revelan. Porque cuando nadie te escucha, cuando nadie te ve, cuando nadie te celebra, allí descubres si lo que haces lo haces por convicción o por recompensa. Imagina a un padre enseñando a su hijo a caminar. Al principio lo sostiene de las manos, lo anima, lo celebra, pero llega un momento en el que suelta despacio, da unos pasos atrás y observa en silencio. No porque lo haya abandonado, sino porque sabe que el niño necesita ese espacio para descubrir su propia fuerza, para aprender a confiar en sus propios pasos. El padre no está lejos, está atento, está preparado para sostener si es necesario, pero en ese instante guarda silencio porque sabe que el silencio también educa. Así es con Dios. Cuando calla, no se ha ido. Solo está enseñándote a caminar por fe, no por vista. Y aunque cueste, aunque el silencio te haga llorar de impotencia, confía. Porque es en esos momentos cuando tu fe deja de ser un concepto y se convierte en sustancia. Cuando aprendes a cantar aunque nadie te escuche, a orar aunque parezca que nadie responde, a seguir avanzando aunque la ruta esté oscura, el silencio, aunque doloroso, es el lugar donde el alma madura. Es allí donde se forma una confianza que no se tambalea con los ruidos del mundo, una fe que no depende de emociones pasajeras, una convicción que no se quiebra con la ausencia de señales. Así que no huyas del silencio, no lo malinterpretes, no lo confundas con olvido. El silencio es un escenario sagrado en el que tu fe se vuelve pura, fuerte y real. Y cuando menos lo esperes, de ese silencio brotará una voz, una respuesta, una apertura tan perfecta que entenderás que el silencio nunca fue vacío, siempre fue estrategia. Obedecer cuando todo está a favor es sencillo, cuando las puertas se abren solas, cuando las personas te aplauden, cuando el camino parece llano y cada paso se siente ligero, la obediencia casi no cuesta nada. Pero la verdadera prueba no está en esos días luminosos, sino en los momentos en los que todo parece al revés. Cuando no ves resultados, cuando nadie reconoce tu esfuerzo, cuando incluso tu propia mente te dice que ya no vale la pena seguir haciendo lo correcto. Ahí es donde la obediencia se convierte en un acto de fe radical. Porque obedecer en la abundancia no revela mucho de ti. Es obedecer en la escasez, en el desierto, en el anonimato, lo que realmente construye tu carácter. Es seguir actuando con integridad aun cuando no hay testigos. Es mantenerte firme en la verdad aun cuando sería más fácil mentir. Es elegir la fidelidad aun cuando nadie la celebre.
Cada uno de esos gestos invisibles para el mundo tienen un peso eterno. Son como ladrillos que se colocan en un muro invisible, un muro que más adelante se convertirá en una puerta gigantesca que solo podrá abrirse por la constancia de tu obediencia. Muchos esperan resultados inmediatos y, al no verlos, abandonan. Creen que su obediencia no vale porque no trae recompensas instantáneas. Pero lo que no saben es que la obediencia es una semilla que crece en secreto. Y aunque el mundo no lo note, aunque tú mismo dudes a veces de si tiene sentido, esa semilla está generando raíces profundas. Llegará un momento en que dará fruto, y no será un fruto pequeño, será una cosecha abundante, que no solo te bendecirá a ti, sino a todos los que te rodean. La obediencia también es resistencia contra la desesperanza. Cada vez que decides no rendirte, que eliges mantener la fe, que te levantas para seguir intentando, estás diciéndole a la vida, no me vencerás. Estás gritándole al cielo, confío aunque no vea. Y esa clase de confianza abre caminos que los ojos humanos no pueden anticipar. Porque hay puertas que no se abren con llaves de fuerza ni de influencia, sino con la llave de la fidelidad silenciosa. Imagina el artesano que trabaja durante meses en una obra que nadie ve. Día tras día pule, corta, moldea, sin que haya aplausos ni cámaras. Pero cuando finalmente muestra su creación, todos se maravillan y dicen, qué talento, qué don, qué maravilla. Lo que no ven son las horas en soledad, las noches de cansancio, las dudas que venció. Así es la obediencia, invisible en el proceso, gloriosa en el resultado. Por eso, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, aunque incluso tú dudes, sigue obedeciendo. Haz lo correcto en secreto, porque lo secreto se convierte en público cuando llega el tiempo de Dios. Y lo que construiste con lágrimas en la intimidad, un día será celebrado como victoria en la luz. La obediencia no es pérdida. Es la llave invisible que abre milagros que aún no imaginas. La promesa que una vez escuchaste no tiene fecha de caducidad. Es una semilla plantada en tierra eterna que desafía los calendarios humanos y las prisiones de la lógica. Puedes mirar tus manos vacías, puedes contar años, puedes sentir que la paciencia se agota, pero la palabra que te fue dada sigue viva aunque el tiempo parezca callar. Hay una fragilidad humana que quiere ponerle vencimiento a lo divino, como si lo eterno necesitara una etiqueta con fecha. Queremos entender, medir, controlar, y cuando no podemos, la desesperanza asoma con su voz insistente. Pero la promesa no depende de nuestros cálculos ni de nuestras medidas. Depende de una fidelidad que trasciende causas y efectos humanos. Cuando te sientas tentado a creer que el reloj te ha traicionado, recuerda que lo que prometió Dios no se marchita por los inviernos de la duda ni por las sequías de la espera. Hasta el fracaso más rotundo no anula la validez de una palabra que viene desde lo alto. Las caídas no invalidan el destino, solo lo redimensionan para que lo que llegue sea sólido y verdadero. Quizás tropezado, quizás cedido al orgullo o al miedo, quizá tus decisiones te alejaron de lo que pediste. No por eso la promesa se borra, porque la gracia no es un contrato que se rompe cuando tu humanidad falla. Es un río que continúa fluyendo aunque la orilla haya sido dañada. Y así, cuando la promesa se materialice, traerá consigo una perfección que no se podría haber sostenido si hubiese llegado antes. Hay bendiciones que, de llegar a destiempo, habrían sido trampas, espejismos que desembocan en vacío. El amor prematuro que no fue probado se pudre. El éxito sin temperamento arruina. La oportunidad sin carácter trae ruina. Por eso la espera es, muchas veces, protección. No es castigo disfrazado. Es un acto de cuidado divino que evita que recibas lo que no podrías sostener. Acepta que tu historia no se escribe con prisa, sino con pulso, y que algunas líneas requieren que la tinta se seque antes de leerse. Mientras atraviesas días de incertidumbre, permite que en tu interior se afine la paciencia, que tus heridas se vuelvan lecciones, que tus dudas se transformen en preguntas que empujan hacia el crecimiento. Porque la promesa que aguarda no es un mero premio, es una responsabilidad que te pedirá ser sabio, humilde y fiel. Cuando llegue, no será una casualidad efímera, será una edificación duradera que honrará todo lo aprendido en la sombra.
No pierdas la esperanza por pensar que el tiempo te dejó atrás. Más bien confía en que lo que fue prometido está guardando su momento perfecto y que ese momento es más grande que cualquier calendario humano. Así que cuida de tu corazón. No lo llenes de resentimiento ni de prisas. Aliméntalo con fe serena y con la certeza interna de que lo prometido se cumplirá en su hora. La promesa no se agota, no caduca, no se esfuma con los años. Está ahí, latente, esperando que tu alma se convierta en la casa digna de su cumplimiento. Cuando todo se alinee, comprenderás que la espera no fue fracaso, sino preparación, y que lo que llega en su tiempo trae consigo la paz que confirma que valió la pena no precipitarse. Hay un lugar que pocos saben habitar, el lugar del anonimato, el rincón del oculto, ese espacio donde parece que nada sucede, donde nadie te aplaude, donde nadie reconoce lo que haces ni celebra lo que eres. Ese lugar, aunque parezca vacío, es el verdadero taller de la grandeza, porque lo que se construye bajo reflectores puede ser frágil, pero lo que se edifica en la sombra se vuelve inquebrantable. En el secreto se forjan las almas que un día impactarán multitudes. Allí, lejos de la mirada de los demás, Dios trabaja como un escultor paciente, cincelando cada detalle, puliendo el carácter, afinando la fe, moldeando la esencia para que cuando llegue el momento de ser expuesto, no seas deslumbrado por la luz, sino fortalecido por lo que ya aprendiste en la oscuridad. Mira a David, un muchacho cualquiera, invisible a los ojos de su familia, relegado al campo para cuidar ovejas mientras sus hermanos eran vistos como hombres de valor. Allí, en ese anonimato polvoriento, mientras nadie lo aplaudía ni lo nombraba, estaba aprendiendo a tocar el arpa, a cantar para Dios, a proteger a sus ovejas de osos y leones. Nadie lo vio, nadie lo celebró, nadie lo eligió. Pero ese tiempo oculto fue el entrenamiento que lo preparó para derribar gigantes y más tarde gobernar un reino. Lo mismo sucede contigo. No desprecies el trabajo que haces ahora en lo pequeño. No minimices las batallas silenciosas que libras en lo íntimo, porque allí se están escribiendo tus victorias futuras. El oculto no es un castigo, es un privilegio. Es un refugio donde aprendes a no depender de las voces externas, sino de la voz que realmente importa. En el secreto tu fe se vuelve personal, tu oración se hace más pura, tu relación con lo eterno se libera de adornos y se hace real. Allí descubres quién eres sin títulos, sin aplausos, sin público. Allí se construye una identidad que no tambalea con los elogios ni se derrumba con las críticas. El mundo corre tras la visibilidad, ansía ser visto, escuchado, aplaudido. Pero hay una sabiduría inmensa en abrazar la invisibilidad como parte del proceso, porque lo que se gesta en lo oculto es lo que sostendrá el peso de la exposición. Muchos quieren el fruto sin haber cuidado la raíz, pero un árbol que crece sin raíces profundas se cae con el primer viento. Así sucede con quienes buscan atajos a la grandeza. Llegan rápido, brillan un instante y luego se apagan. Pero quienes aceptan el proceso del oculto, quienes permanecen fieles en lo secreto, esos se convierten en árboles frondosos capaces de dar sombra, refugio y alimento a generaciones enteras. Así que no te desesperes si nadie te reconoce, si tu nombre no aparece en luces, si tus esfuerzos parecen invisibles. No es pérdida, es protección. Está siendo guardado para que cuando llegue tu momento, no seas una chispa fugaz, sino una llama constante. Acepta el anonimato como un regalo, porque allí se tejen los hilos de un propósito que el mundo aún no conoce, pero que en el tiempo perfecto será revelado. Y cuando finalmente tu vida salga del secreto a la luz, sabrás que no llegaste vacío, sino cargado de una grandeza silenciosa que nadie te podrá arrebatar. Hay un tipo de adoración que nace en los altares de la abundancia, cuando la vida sonríe, cuando todo parece encajar, cuando los milagros ya han llegado y los sueños se cumplen delante de nuestros ojos. Esa adoración es hermosa, pero no es la más profunda. La adoración más pura, la que atraviesa el corazón del cielo, es aquella que se levanta en medio de la espera, cuando aún no hay respuestas, cuando las lágrimas corren como ríos y el pecho se aprieta con la incertidumbre. Esa adoración que surge en la oscuridad
Tiene un poder que desarma al enemigo y transforma el interior de quien la pronuncia. Adorar mientras duele es un acto de valentía espiritual. Es decir, te amo cuando no ves motivos. Es levantar las manos mientras el cuerpo tiembla de cansancio. Es cantar con voz quebrada, sabiendo que cada palabra es un suspiro de resistencia. Y esa adoración desconcierta a las tinieblas porque ellas esperan que renuncies, que maldigas, que te quejes, que abandones tu fe. Pero cuando en medio de la nada eliges adorar, algo se rompe en lo invisible. Cadenas caen, muros se desploman, puertas comienzan a abrirse. La adoración en la espera no cambia inmediatamente las circunstancias, pero cambia tu perspectiva, cambia la atmósfera de tu alma. Deja de mirar solo lo que falta y empieza a recordar lo que ya has recibido. Hace que tus ojos dejen de buscar pruebas y se enfoquen en la promesa. Esa adoración se convierte en un faro que ilumina tu propio camino en medio de la oscuridad. No porque las sombras desaparezcan al instante, sino porque tu corazón aprende a caminar incluso entre ellas. Piensa en el pájaro que canta al amanecer. Él no espera que el sol esté en lo alto para entonar su canto. Empieza a cantar en la penumbra, mientras el mundo aún duerme, mientras las sombras siguen presentes. Su canto no es consecuencia de la luz, es anuncio de que la luz está por llegar. Así es la adoración en medio de la espera. Un canto anticipado que anuncia lo que todavía no ves, pero en lo profundo ya crees. Y esa adoración no necesita escenarios, ni micrófonos, ni público. Puede suceder en un cuarto silencioso, en una madrugada solitaria, en un corazón cansado que aún así se atreve a decir confío en ti. Cada lágrima que se convierte en alabanza es un acto de guerra contra la desesperanza. Cada suspiro que se transforma en gratitud es una semilla que germina en esperanza futura. No subestimes el poder de tu adoración en la espera. Tal vez pienses que es pequeña, que apenas se oye, que no cambia nada. Pero en el mundo espiritual es un rugido que estremece, es un fuego que ilumina, es una llave que abre portales invisibles. Y cuando llegue el día en que la promesa se cumpla, mirarás atrás y entenderás que no fue tu fuerza la que te sostuvo. Fue tu adoración la que mantuvo tu corazón vivo. Fue tu fe expresada en canto lo que no permitió que la oscuridad te venciera. Adorar en medio de la nada es confiar en que el todo ya viene de camino. No todo lo que brilla viene de Dios. Hay luces que parecen promesas, pero en realidad son trampas disfrazadas de bendición. Hay puertas que se abren demasiado pronto y que seducen con la ilusión de facilidad, pero detrás esconden cadenas más pesadas que las que ya cargabas. Porque lo que llega antes de tiempo puede darte placer momentáneo, pero no tiene raíces, y todo lo que no tiene raíces profundas termina por derrumbarse al primer viento. La ansiedad humana busca atajos. Nos convencemos de que si forzamos un poco las cosas, si empujamos con nuestras propias manos, si manipulamos las circunstancias, alcanzaremos lo que deseamos más rápido. Pero lo que no entendemos es que esas bendiciones obtenidas por nuestra prisa no están diseñadas para sostenernos a largo plazo. Nos dan un instante de satisfacción, pero luego nos dejan vacíos, cansados, endeudados con el alma. Son como un fruto cortado verde. Al principio parece prometedor, pero al probarlo está amargo, duro, incapaz de alimentar. Lo que viene de Dios, en cambio, no necesita ser manipulado. No exige que comprometas tus valores ni que traiciones tu esencia. Lo que viene de Él llega con paz, con estabilidad, con propósito. No te quita el sueño, no te llena de miedo, no se convierte en carga. Es como un árbol que ha crecido en silencio durante años, enraizándose en lo profundo, hasta que un día, sin previo aviso, se alza fuerte y sólido, capaz de sostener tormentas sin quebrarse. ¿Cuántas veces hemos confundido la inmediatez con bendición, la rapidez con destino? ¿Cuántas veces hemos corrido detrás de lo que parecía la respuesta perfecta, solo para descubrir que era un espejismo que nos dejó más vacíos que antes? Y sin embargo, incluso esos tropiezos nos enseñan, porque cada vez que probamos lo que no era, aprendemos a valorar lo que sí es. Cada vez que un atajo nos hiere, comprendemos la importancia de esperar el camino correcto. El corazón ansioso quiere resultados inmediatos, pero la fe paciente entiende que lo eterno no se construye en minutos, sino en años, en procesos, en temporadas completas de silencio y formación.
Dios no quiere darte algo pasajero, quiere darte algo que permanezca. No quiere que tengas una chispa que se apaga, sino una llama que nunca deja de arder. Por eso muchas veces retiene lo que pides, no porque no quiera dártelo, sino porque sabe que si lo recibes antes de tiempo, no sabrás cuidarlo y terminarás perdiéndolo. Mira a tu alrededor cuántos proyectos se encendieron con fuerza y se apagaron de inmediato. Cuántos amores comenzaron con fuego y terminaron en cenizas. Cuántas oportunidades brillaron por un instante y luego se derrumbaron porque no tenían raíz. No confundas brillo con eternidad. Lo verdadero no siempre llega con estruendo. A veces llega en silencio, como lluvia suave que empapa la tierra hasta transformarla. El tiempo de espera no es un castigo, es un filtro. Separa lo que parecía bendición de lo que realmente lo es. Purifica tus deseos, prueba tu fe, fortalece tu carácter. Y cuando por fin recibas lo que viene de Dios, sabrás distinguirlo, porque no será una carga disfrazada, será una paz que llena, una promesa que permanece, un fruto maduro que nutre de verdad. Lo que llega en el tiempo correcto permanece. Lo que llega antes de tiempo se desvanece como humo. Justo antes de la victoria, el terreno tiembla con más fuerza. Es en ese instante previo al cumplimiento cuando el enemigo despliega sus distracciones más seductoras, cuando las tentaciones se multiplican, cuando los atajos se presentan con una apariencia irresistible. Y tú, cansado de esperar, vulnerable por los años de silencio, empiezas a creer que quizás sea más fácil conformarte con menos, aceptar lo que parece más rápido, rendirte al primer camino que se abre, aunque no tenga la paz que prometiste no negociar. Pero escucha, lo que viene de Dios jamás te pedirá sacrificar tu esencia, jamás exigirá que renuncies a tu verdad, jamás llegará acompañado de temor o de sombras ocultas. Si las tentaciones aumentaron, si las dudas se intensifican, si los atajos parecen multiplicarse, no es casualidad. Es señal de que estás más cerca que nunca del cumplimiento de tu promesa. Porque el enemigo ataca con más fuerza en la antesala del milagro, cuando sabe que tus manos están a punto de tocar lo que esperaste tanto tiempo. Es la batalla final antes de cruzar el umbral. Es la tormenta más oscura que anuncia el amanecer. Y aunque tu corazón tiemble, aunque tus fuerzas parezcan agotadas, aunque tus rodillas se doblen por el peso de la espera, no retrocedas, permanece, resiste, porque estás a un paso de ver cómo todo se transforma. Cuando llegue el momento, no habrá obstáculo capaz de detener lo que Dios determinó para ti. Ninguna puerta permanecerá cerrada, ninguna cadena resistirá, ningún muro podrá sostenerse en pie. Porque cuando Dios dice ahora, el universo entero se alinea, las piezas se encajan, los imposibles se rinden. Y ese ahora no será fruto de tu manipulación ni de tu ansiedad. Será un acto soberano que confirmará que nunca estuviste solo, que cada lágrima fue recogida, que cada oración fue escuchada, que cada paso en la oscuridad fue contado. Y entonces comprenderás que no fue el reloj lo que determinó tu victoria, sino tu corazón. No fueron los años, fueron las lecciones aprendidas en la espera. No fue la rapidez, fue la profundidad que alcanzaste en el silencio, en el dolor, en la adoración sin aplausos. Mientras tú contabas días, Dios estaba contando tu carácter. Mientras tú te desesperabas por el calendario, Él estaba preparando tu corazón. Y ese corazón, ahora más fuerte, más sabio, más humilde, será capaz de sostener la promesa sin que se derrumbe, de multiplicar lo recibido en bendición para muchos, de testificar con fuerza que solo Dios podía hacerlo. Nada habrá sido en vano, ninguna lágrima se habrá desperdiciado, ningún momento de silencio habrá sido vacío, ninguna herida habrá sido inútil. Todo habrá sido parte de un proceso perfecto que te condujo al lugar exacto, en el tiempo exacto. Y cuando mires atrás, lo entenderás. Valió la pena esperar, valió la pena confiar, valió la pena no rendirse. Y en ese instante, con el corazón lleno y las manos abiertas, pronunciarás en silencio o en grito lo que será la verdad de tu vida. No fue atraso, fue preparación, no fue silencio, fue estrategia, no fue final, fue proceso.
y lo que parecía imposible se hizo realidad en el tiempo perfecto. Y entonces sabrás, sin ninguna duda, que solo Dios pudo hacerlo.